Muy buena familia, hermanos, amigos, reciban un cordial saludo, agradeciéndole al Señor en el nombre de Cristo por la oportunidad que nos da nuevamente de seguir compartiendo la palabra. Cada vez que llegamos al miércoles o al domingo es una bendición tremenda que Dios nos ha permitido llegar y poder llegar con algo de la palabra de Dios, que también es lo más importante. Hemos venido hablando de Moisés en estos días, pues sabemos que Moisés nació en Egipto, fue adoptado por la hija de Faraón y cuando cumplió los 40 años le vino al corazón el deseo de visitar a sus hermanos y los vio en sus labores y defendió a uno y mató a un egipcio, y esto fue la oportunidad de Dios para hacerlos salir de ahí a la tierra de Madián, al desierto. Llegó donde Jetro, donde él le dio su hija Séfora, se casó con ella, tuvo 2 hijos y vivió ahí 40 años hasta que Dios le apareció en la zarza y lo llamó cuando él tenía 80 años. 80 años cuando Moisés inicia a trabajar, pero él ya había tomado una decisión muy importante de sufrir con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, dice la palabra en Hebreos 11. Y tomó una decisión muy tremenda y se mantuvo firme, porque se mantuvo como viendo al invisible, como viendo a Dios y sirviéndole, y Dios empezó a prepararlo, porque no lo iba a preparar en un palacio. Moisés no le iba a servir ahí, le iba a servir en un desierto y para allá lo mandó. Así que fue tremenda la vida del pobre Moisés también, salir de un palacio e irse a un desierto por allá. Entonces el cambio fue tremendo, pero al principio imaginémonos a Moisés, ¿qué pensaría él? ¿Qué decisión he tomado? ¿Qué negocio hice? Haberme quedado quieto. Muchas cosas se le cruzan a uno por la cabeza. Pero con el tiempo comenzaría a entender que la mejor decisión de su vida fue haber tomado una decisión por el Señor, hacer la voluntad de Dios, alinearse con Él y obedecerle y seguir de aquí en adelante y llegar a ser el profeta más grande que se haya levantado. El primero es Jesucristo, el gran profeta, pero Él sería el segundo porque es el más grande. Y viéndolo y estudiándole cómo va aquí, y uno leyendo la palabra lo encuentra por todas partes. Jesucristo habla de Moisés, Esteban habla de Moisés, Pedro habla de Moisés, Pablo habla de Moisés y hablan de Moisés. Entonces fue un hombre que se hizo famoso por tomar una decisión por el Señor. Piensa si se queda en Egipto, ¿qué hubiera pasado? No pasaría nada. Moisés no existiría para nosotros ni nada, pero vean, todos los que se alinearon con Dios aparecen aquí y hasta el día de hoy los recordamos y admiramos. Estos hombres que se atrevieron a ser diferentes. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nos acercamos a usted en este día, siempre agradecidos y con gratitud en nuestro corazón por su gracia y su misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos su palabra que no nos dejó a nuestra propia imaginación, sino que aquí está todo escrito. No tenemos que inventar ni imaginar nada, sino que aquí está como un plano que tenemos que desarrollar nada más. Así que le doy gracias por esta oportunidad que nos da de compartir nuevamente la palabra de Dios, y esperando que esto pueda llegar a personas que verdaderamente lo necesitan. Y Padre, llegando a muchos lugares muy distantes de aquí donde estoy yo, en Quito, Ecuador. Padre, gracias por las personas que me han pegado una llamadita desde Suiza, Señor. Gracias por Irene, Luis Eduardo, bendiciéndoles cada día desde acá y a su familia. Esto está llegando a Suecia también, allá a David Orellana, en Ucrania, a Shirley Pangol. Y por muchos países está llegando, y ojalá que ellos compartan esto, porque a alguno tiene que ayudarle, a alguien tiene que interesarse en esto. Y Padre, que usted siga dando estas oportunidades, ayudándome y dándome la palabra que no solamente yo necesito, sino también los que escuchan.
y pidiendo que cada día y en cada momento y en todo este año, como hemos venido haciéndolo en los años anteriores, pidiéndole. Y no es un relleno, Señor, sino una necesidad. Que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos diga toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Comencemos aquí en Hechos capítulo 7. Es el mensaje de Esteban. Es un tremendo mensaje que habla de muchos hombres del Antiguo Testamento y aquí pues también coge a Moisés. Y leemos los versículos 36 y 37 nada más acá. Dice, este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Y nosotros, por lo menos yo puedo entender por qué Moisés dijo esto o el Señor dijo esto, les voy a levantar un profeta así como Moisés. Y Moisés fue un profeta muy diferente a los demás. Puedo ver a Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías. Son profetas que hablaron en nombre de Dios y hablaban y nada más, pero este le tocó hablar y ejecutar todo lo que se hablaba, lo que el Señor le decía. Ahora lo vamos a ver allá en el monte Sinaí. No es que les hablaba que ya van a estar en el monte o Dios va a hablar. No, Él está metido allá en el fuego, en los truenos y temblando y temeroso tremendamente, allá el pobre sufriendo, pero a él lo llamó Dios. Fue al único que trepe allá el monte Sinaí y los demás retírense del monte para no hacer estrago, fue lo que dijo. Entonces trato de explicar todo esto para entender lo que dijo Moisés y por qué lo dijo especialmente. Yo veo la grandeza de Dios. Un Dios que no se le puede acercar cualquiera. Por eso es que yo digo, ¿y cómo es que un gusano, como dice en Job capítulo 25, cómo se justificará el hombre que es un gusano y el nacido de mujer que es un gusano? ¿Y cómo es que un gusano acepta o recibe a Cristo como su Señor y Salvador? Todas estas cosas me han llevado a mí a pensar y a hablar y a leer la Biblia y decir, esto es lo que dice el Señor y nada más. Entonces, para que entendamos lo que dice acá, es necesario. Ya vimos también, por ejemplo, acabamos de pasar Navidad y el ángel se le presentó a José y siempre les decía, no temas recibir a María, porque el temor era grande y eso que lo vio en sueño. A María también le dijo, no temas porque has hallado gracia, porque el susto era tremendo. A los pastores tuvieron gran temor, pero él les dijo, no temas porque les doy nuevas de gran gozo. Entonces, en esa forma, incluso un ángel no se podía acercar. Entonces, había que hacer algo, levantar un profeta conforme a Moisés, de carne y hueso. Bien, entonces, este fue el que dijo, profeta os levantará Dios de vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. Eso es muy importante. Vámonos al Antiguo Testamento. Estábamos donde terminamos en Éxodo capítulo 19, pero vamos a ir al 20 donde se dan los 10 mandamientos. Sin embargo, quiero leerles aquí del Éxodo capítulo 19, los dos versículos, 17 y 18, y dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él con fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera cuando el Señor apareció ahí. Era algo espantoso, como dice Moisés, estoy espantado y temblando. Y él solo allá, 40 días y 40 noches, y escuchando y viendo esas cosas terribles, todo lo que estaba pasando allá. Así que ese monte humeaba como el humo de un horno, dice ahí, y todo el monte se estremecía en gran manera cuando el Señor hablaba y apareció ahí. Ahora en el capítulo 20 de Éxodo tenemos los 10 mandamientos.
Y yo me imagino que a cada mandamiento de estos era un estruendo que el pueblo no podía soportar. Por algo dijeron, vea, nosotros ya no queremos escuchar, no queremos morir. Hable Moisés con el Señor y Moisés hable con nosotros. Entonces por eso es que dice el Señor, yo les voy a levantar uno como Moisés para que puedan hablar ustedes, ya que a mí no se me pueden acercar. Y no hay quien se acerque o vea mi rostro y viva. Es algo tremenda la grandeza de Dios. En el capítulo 20 vamos a leer desde el versículo 1. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En el versículo 3 está el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso le decía Dios al pueblo. O lo escuchaba Moisés y Moisés después les transmitió todo esto, pero a cada palabra no era como yo le estoy diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo sería ese estruendo allá? El humo, relámpagos, la bocina, era voz tronante lo que se oía, y el pueblo temblando y espantado. Y les da el segundo mandamiento, versículo 4, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí tenemos el segundo. Y eso sería espantoso cuando el Señor hablaba estas cosas y escribiéndolas en la tabla de Moisés, las piedras que había llevado. En el versículo 7 tenemos el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Versículo 8, el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Imagínense ustedes cuando Él termina de dar cada uno de estos mandamientos. El cuarto mandamiento, guarda en el día de reposo, y eso estremeciéndose, y el sonido y el humo, fuego, relámpagos, algo terrible. A la presencia de Dios tiembla la tierra, dice la palabra. En el versículo 12 tenemos el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto lo vemos también allá en Efesios capítulo 6 del 1 al 3. El primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice el Señor. El sexto mandamiento, versículo 13, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y terminó Dios de darle los 10 mandamientos estos a Moisés, y eso se estremecía. Yo me imagino algo espantoso allá. Y el pueblo, mire cómo estaba el pueblo, versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo, porque no es que Dios hablaba como yo estoy hablando aquí, era algo espantoso todo lo que se oía allá. El pueblo observaba el estruendo,
y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Este pueblo está temblando allá. Entonces digo yo, ante un Dios tan grande como el que vemos aquí, ¿cómo es que uno va a decir yo lo acepto, lo recibo? Aquí es donde yo tengo problemas. Entendiendo un poco lo que es la grandeza de Dios, digo, ¿quién soy yo, una basura, para poder ir y decir yo lo recibo como mi Salvador o yo lo acepto? Aquí ni al monte se podían acercar. Esto es tremendo y para allá voy para decirles a dónde quiero llegar. Y dice el versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Por eso Dios dijo, hay que levantarles otro profeta. Así como Moisés, él les hablará lo que yo le dé y a quien no le escuche yo le pediré cuenta. Dice en Deuteronomio que vamos a llegar allá. Entonces dice, habla tú y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. Es que no es cualquier cosa. Cuando Dios habla, era algo extraordinario, algo espantoso lo que dice por acá. Y Moisés respondió al pueblo, no temas, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Porque con el temor de Dios los hombres y mujeres se apartan del mal, dice la palabra. Entonces dice, vino para probarlo a ver si ustedes van a obedecer o no. Pero esto fue algo tremendo. Ahora, lo que se ve aquí, todo esto habla un poco aquí la palabra de Dios en 2 Corintios, en el capítulo 3. Porque aquí en el capítulo 13 de 2 Corintios habla de la gloria que tuvo este ministerio de los 10 mandamientos, un ministerio que era temporal, un ministerio de muerte, un ministerio de condenación, un ministerio temporal. Y si ese tuvo tanta gloria, ¿cuánto más el ministerio de justificación? Es lo que va a decir aquí. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6 en adelante, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra es la ley, y la ley no justifica a nadie. Por eso tuvo que venir la gracia y Cristo tuvo que cumplir la ley para podernos adoptar como hijos suyos, como dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, para podernos adoptar como hijos suyos, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Habla del nuevo pacto. Dice en el versículo 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dice que si el ministerio de muerte, grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto que el rostro de Moisés estuvo 40 días allá, y cuando baja, él no se había dado cuenta, pero resplandecía el rostro de él, y eso es lo que dice acá, y lo vamos a ver en Éxodo 34, más adelante o después de esto. Muy bien, el versículo 8, ¿cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de muerte fue glorioso, ¿cuánto más glorioso será el Espíritu de vida, digámoslo así? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Lo que es la gracia, justificados pues por la gracia tenemos paz para con Dios, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto.
en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, al cumplir la ley, entra el ministerio de la gracia, el del Espíritu. Entonces dice, esto va a ser más glorioso todavía. Versículo 12, vamos a leer un poco más. Así que teniendo tal confianza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Porque si esto resplandecía el rostro de él, decía, esto diariamente se está desapareciendo el resplandor, todo lo que él tenía en el rostro, que resplandecía, eso iba a desaparecer también. Entonces él se cubría, dice la palabra de Dios. Ya vamos a leer eso. Versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan verdaderamente al Señor, ese velo que todavía, el velo de Moisés, lo tienen en su corazón, dice, se quitará. Pero a su tiempo, cuando se conviertan al Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Este es el ministerio del Espíritu. Vamos a leer donde dice esto en Éxodo capítulo 34, para que entendamos un poco mejor. Dice, vamos a leer desde el versículo 27, Éxodo capítulo 34, versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Esto es un completo y verdadero ayuno. No voluntario, sino que subió y no llevó que comer, pero seguro que tampoco le dio hambre ni sed. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Versículo 29. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Esa gloria de Dios se le pegó a él. Versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Así que dijo, esto fue lo que Dios habló, y le transmitió eso al pueblo, porque ellos dijeron, no queremos escuchar a Dios directamente. Escucha tú, nos hablas y nosotros haremos. Versículo 33, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que les era mandado. Él era el mediador. Esto me habló el Señor, y esto será lo que ustedes tienen que hacer aquí. Versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esto era lo que hacía Moisés, y él hablaba y les transmitía y todas estas cosas, pero recibir esto no fue tan sencillo
como dice en Hebreos, ya leímos en una ocasión, pero vamos a leer nuevamente, en Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 21, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Yo no sé, pero estar ahí era algo aterrador, escuchando a Dios hablar. Y esto en Apocalipsis habla mucho, que habló y truenos, relámpagos y de todo salía. Y yo no sé cómo es que algunos dicen, me habló el Señor, pero no truena ni hace nada. Dice, vuelvo a leer el 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Era algo terrible y extraordinario. Ni a una bestia, si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Versículo 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Uno piensa que Moisés está tranquilo allá, en una tragedia de esas, estoy pero aterrado aquí y temblando, y él estaba solo en ese cerro, escuchando de cerca todo lo que Dios estaba haciendo ahí y transmitiéndole eso al pueblo. Después era algo espantoso, estoy pero asustado y temblando aquí en este monte. Entonces dice la palabra que si todo esto que era temporal, hasta que viniera el ministerio del Espíritu o de justificación, fue glorioso, cuánto más glorioso el del Espíritu o el de la justificación. Encontramos aquí en Mateo capítulo 27, vamos a ver un momentico aquí. Mateo capítulo 27. El versículo 51. Aquí vamos a ver el inicio del nuevo pacto, o ya el ministerio del Espíritu, porque de aquí en adelante es donde empieza el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Del versículo 50 de Mateo 27 para atrás todavía estamos bajo la ley. La ley no se ha cumplido porque Cristo está vivo. Y en Hebreos, ya vamos a ver miremosle un momentico acá lo que dice en Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así que Cristo muere y se confirma el nuevo pacto, pero mientras está vivo, no es válido el testamento. Y eso sucede en la vida real, que si yo hago un testamento para mis hijos, con mi muerte se confirma, pero en vida no pasa nada con ese testamento. Así que Cristo aquí, mientras estuvo vivo, era cumpliendo la ley. Y cuando muere y todo esto, entonces se inaugura el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Dice acá en el versículo 51, note usted cómo se inicia esto. Si el otro fue con gloria, mire cómo entra el ministerio del Espíritu, podemos decir. Versículo 51 de Mateo 27. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Yo creo, voy a leer el 50 también. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Murió y cumplió la ley. Y enseguida dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto fue terrible también, extraordinario, esto no se muestra.
Pero en Lucas también, Lucas 23, habla de que desde las 12 hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en tinieblas y el sol dejó de alumbrar. Piense bien todo lo que está sucediendo. Si el otro ministerio de muerte fue glorioso, este más glorioso todavía. El sol se apagó, se detuvo unas 3 horas y no sé si a las 3 regresó la luz o qué pasó. Y aquí dice, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, el camino al lugar santísimo quedó abierto, quedó expedito, ya podemos entrar, ya no está el velo que nos separa del lugar santo al santísimo. Se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto fue algo tremendo también. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Porque ya viene aquí, resucita Jesucristo después y viene el ministerio de justificación, porque como dice, creo que es Romanos 4:25, murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Así que el ministerio de justificación se está inaugurando y mire todas las cosas que suceden también extraordinario. El velo del templo se abrió de arriba abajo en 2. Eso tenía que abrirse y voy a ver si le encuentro acá un versículo en Hebreos, lo que dice acá. En Hebreos capítulo 9. Y lo tenía, pero ya se me fue. Hebreo. Capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, al lugar santísimo, porque el velo se abrió, se rasgó de arriba abajo y ya quedó uno solo, el lugar santo y el santísimo, y ahorita podemos entrar. Dice, vuelvo a leer, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, el velo, su carne, dice. Entonces el camino quedó abierto para que entremos al lugar santísimo, es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hacerle rápido porque el tiempo ya se nos fue. Y los muertos, cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Así que si el ministerio de muerte fue con gloria, este con mucho más gloria. Y bueno, se nos fue el tiempo, pero esperando que logremos entender. Lo que hacemos es leer porque aquí está explicado todo. Y que si Dios nos permite llegar al próximo miércoles, seguimos con Moisés hasta ver por qué había que levantar un nuevo profeta. Y quiera Dios que hasta que nos encontremos hallemos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.